Las barreras físicas, los prejuicios, la violencia son muros invisibles que separan, que oprimen, que humillan, muros de los que se habla poco porque son incómodos, pero son reales. A pesar de que la Argentina es uno de los países en el mundo que mayor cantidad de refugiados reconoce, el Estado Nacional ha invisibilizado durante años a esta población, impidiéndole el acceso a sus derechos propios. Ante esta situación, en los últimos 10 años, algunas comunidades como la senegalesa, la peruana y la colombiana se agruparon en asociaciones para luchar por el reconocimiento de sus propios derechos humanos, porque si bien el gobierno se hace cargo de dar refugio, lo cierto es que no se hace cargo de los propios refugiados. Para tener una idea, el Estado argentino demoró 20 años en reescribir la ley migratoria y 10 años en aprobar la primera ley de refugio, que incluso se aprobó en el 2006 y hasta el día de hoy no está reglamentada. A pesar de que fue importante el avance en la materia, el que sus derechos fueran codificados en una ley, los refugiados siguen siendo víctimas de la discriminación. Si bien ya no es frecuente ver a refugiados o migrantes que son detenidos por parte de la policía por falta de papeles en regla, lo cierto es que ahora tienen otras dificultades, como es la posibilidad de insertarse en la salud pública o en el mercado laboral. Y esto se debe básicamente a la demora en la resolución de la solicitud de refugio, que puede llegar a demorar hasta 7 años, lo que les impide poder acceder al DNI, que si bien se les da un documento provisorio que se llama precaria, y no es casual su nombre, precario, este documento no es considerado válido por parte de los empleadores ni por los funcionarios de las instituciones públicas, como pueden ser las escuelas o los hospitales, no lo reconocen como válido, mientras este certificado provisorio termina siendo estigmatizante y no les permite olvidar cuál es su situación de refugio, algo que muchos desearían ocultar. Por esa razón, la situación de los refugiados es bastante compleja. Muchos tienen empleos precarios como vendedores ambulantes, hacen trabajos esporádicos o son cadetes, a pesar de que muchos en su país de origen eran profesionales. Muchos incluso deben vivir en casas tomadas o en pensiones porque no pueden acceder a un alquiler a no contar con una propiedad como garantía. La suma de todos estos elementos lleva a que un refugiado en la Argentina, a pesar de tener una ley, no esté correctamente incluido y no se sienta como tal. Además, la realidad es que son muy pocos los que se animan a luchar por sus derechos. Pensemos que los refugiados son personas que huyen de sus estados por situaciones de violencias extremas, donde las violaciones a sus derechos humanos les genera terror, incluso no pueden levantar la voz por temor a que puedan ser asesinados. A esto debemos sumarle que muchas veces vienen de países en donde no comparten los mismos idiomas e incluso hay una ausencia de pautas culturales compartidas. Todo esto, sumado a los prejuicios que existen con relación a los extranjeros que vienen a la Argentina, hace mucho más complejo el tema de la inserción en el país. Incluso la sociedad argentina está lejos de ser dueña de un nivel de desarrollo genuinamente plural, que reconozca las diferentes culturas y en donde las diferencias sean entendidas como una riqueza cultural y no como una conflictividad interna. Incluso podemos mencionar que recientemente, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, hace unos días declaró que los robos y la inseguridad de la capital federal los vinculó con los sectores inmigrantes de América Latina, resaltando la cantidad de colombianos, de paraguayos y de peruanos que fueron detenidos en los últimos meses. A eso podemos sumar las declaraciones de Mauricio Macri, cuando en medio del conflicto por la toma del Parque Indoamericano se quejó de la existencia de una inmigración descontrolada, que era justamente lo que incidía en la problemática del delito y el narcotráfico. Esto quizás podemos ir un poquito más atrás y pensar en Carlos Corach cuando dijo que los extranjeros eran los culpables de sacarle el trabajo a los argentinos. Básicamente, estos 3 casos de declaraciones de funcionarios son un reduccionismo en donde recae la responsabilidad de la inseguridad y la falta de trabajo en los extranjeros. Y además, Berni mencionó, por ejemplo, que un colombiano que en el último año fue apresado 10 veces por robo, 10 veces. No es una cifra menor. Entonces, cabría preguntarse qué habilita a que un delincuente, indistintamente de su nacionalidad, pueda cometer tantos delitos en tan poco tiempo. Pareciera ser que más allá de la nacionalidad, el problema está en la estructura que permite que se sucedan este tipo de delitos. Estas declaraciones no son inocentes.
Hay una clara bajada de línea que alimenta los típicos prejuicios sociales, la falta de conocimiento por parte de la sociedad de qué es un refugiado, por qué el refugiado tuvo que huir de su país de origen. Con todo esto se sigue estigmatizando a esta población que se lo considera como algo ajeno. Romper las barreras que producen las trabas lingüísticas y culturales es muy difícil, y más cuando lo que prima es la ignorancia por sobre el conocimiento. No hay que considerar al refugiado como algo exótico ni creer que vienen de lugares distantes como África, porque incluso, para darnos cuenta de algo, la mayor cantidad de refugiados en la Argentina provienen de países de América Latina, como Perú, Colombia, Paraguay. Y si esta población sigue siendo para la sociedad lo que algunas personas conocen a través de las fotos periodísticas de los campos de refugio en África, se los va a seguir invisibilizando y su inclusión cada vez va a ser mucho más retrasada. Para ir concluyendo, lo interesante de las palabras, además del significado, es la emoción o la sensación que esas palabras puedan generar. Y la realidad es que la palabra comunidad genera una sensación algo familiar que se alcanza cuando hay una articulación entre los valores, los pensamientos y las creencias. El objetivo, quizás, como escribió Erich Fromm en el miedo a la libertad, no se progresa mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándonos en lograr lo que aún queda por hacer. Y creo que por ahí, por el lado de la comunidad, de la unión, a pesar de las diferencias, sin lugar a dudas, por ahí está el camino.